Y seguimos, Álvaro, en la banda cambiaria y vamos a analizar un poco por qué estas últimas semanas fueron las semanas donde se conocieron un poco las previsiones de lo que va a ser el proyecto de gastos o el esquema de gastos y recursos para el año próximo. Estoy hablando de la Ley de Presupuesto 2022, tanto en la Nación como en la provincia. Y a nivel nacional, un poco queríamos conocer lo que va a ser el impacto de lo que va a desembolsar la Nación para la provincia de Santa Fe. ¿Qué impacto tiene esta previsión de gastos y recursos en la provincia de Santa Fe? Y para eso hemos convocado a esta mesa de trabajo y le agradecemos también porque ha hecho un trabajo muy pormenorizado, a nuestro pedido también, al diputado nacional del Frente de Todos, Germán Martínez, a quien saludamos. Germán, ¿cómo estás? Álvaro, Sandra, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ambos? Bien, muy Saludos bien. para todos allí. Muy bien. Muy bien, Germán. Bueno, como todos los años, vos rigurosamente haces los cálculos de lo que va a impactar el presupuesto nacional, el proyecto del presupuesto nacional en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que se pudo ver en la presentación de este presupuesto? Bueno, creo que como todo, la provincia de Santa Fe es parte de un país y en ese sentido las variables macroeconómicas de las cuales se diseña un presupuesto no son inocuas para nuestra provincia, ¿no? Entonces, a mí me parece que pensar un presupuesto del año 2022 con un crecimiento de la actividad económica, del Producto Bruto, cercano al 4%, donde podamos estabilizar los niveles de inflación un peldaño más abajo, claramente, de lo que va a transcurrir en este año 2021. El presupuesto plantea una inflación del 33% para el año que viene, donde el tipo de cambio acompañe de atrás, o sea, que no tengamos una situación de mayor devaluación de la que tiene por efecto natural la incidencia del índice de precio al consumidor en la economía. Me parece que para la provincia de Santa Fe es un marco nacional para pensar el desarrollo dentro de nuestro territorio que realmente merece ser valorado, ¿no? Nosotros estamos pensando, y el presupuesto plantea eso, un año donde no solamente podamos consolidar un crecimiento económico que venía afectado por el gobierno de Mauricio Macri y que también se vio sumamente afectado por la pandemia, sino que además podamos profundizar dos elementos claves, que es la generación de empleo y la posibilidad concreta de que los argentinos y las argentinas a la hora de pensar sus ingresos le ganen a la inflación, o sea que haya un crecimiento real del salario en la Argentina, ¿no? En ese marco, la provincia de Santa Fe va a recibir, según las estimaciones, unos 435.000 millones de pesos por recursos coparticipables y otras transferencias automáticas. Esto es dinero que se inyecta en distintas cuentas que tiene el gobierno de Santa Fe y que luego el gobernador sobre esos recursos los direcciona de acuerdo a las leyes de coparticipación entre la provincia y los municipios, ¿no? Además, el presupuesto nacional plantea un gasto total del gobierno nacional, una inversión total del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe que ronda los 548.000 millones de pesos, de los cuales yo rescato especialmente los casi 40.000 millones de pesos que van a ir a gasto de capital, básicamente a obra pública, ¿no? Y esa obra pública es o por convenio con la provincia y los municipios o por inversión directa del gobierno nacional en el territorio santafesino. Y eso me parece que es valorable, casi 13.000 millones de pesos que se van a volcar a obras viales, más de 600 millones de pesos que van a ir a distintas obras de saneamiento, obviamente el presupuesto de las universidades. Bueno, yo creo que es un presupuesto positivo para la provincia de Santa Fe, que obviamente nosotros demostramos en la Cámara de Diputados que la presentación de una ley de presupuesto es el punto de partida y no el punto de llegada. Seguramente en la comisión de presupuesto que conduce Carlos Heller analizaremos a fondo, punto por punto, y esperemos que la media sanción que le demos a la ley de presupuesto incorpore, ¿por qué no?, más miradas, más elementos
y más precisiones que puedan venir muy bien para nuestra provincia. Y Germán, en términos vos destacabas estos casi 40.000 millones de gastos de capital, ¿no? En términos reales y comparados, yo no sé si con el año 2020, que fue un poco más atípico, pero con otros periodos, esto, ¿qué representa en cuanto a aumento? Mirá, partamos de esta base. Nosotros acordate que en el año 2020 no tuvimos presupuesto nacional. Lo que decidió el presidente de la Nación fue extender la vigencia del presupuesto 2019. Exactamente, ¿no? Sí. Gobernamos durante todo el tiempo de pandemia con el presupuesto, entre comillas, que dejó Macri en el año anterior, ¿no? Sí, este año nosotros contamos con un presupuesto que fue aprobado en tiempo y forma por el Parlamento argentino, y que claramente fue el primer presupuesto, yo me acuerdo cuando lo analizamos, que analizaba la variable post-pandemia, ¿no? O sea, cómo empezamos a poner en marcha el desarrollo nacional post-pandemia. Y en eso, si uno mira la provincia de Santa Fe, y acá te hago algunos temas más cualitativos que cuantitativos, ¿no? Porque me parece que es importante mencionarlo. Vos vas por la ruta 34 hacia Rafaela y los avances en la autovía de la ruta 34 entre Angélica y Rafaela, la variante Rafaela, para poder llegar a Sunchales, realmente los avances son notables. Cuando vos vas por la ruta 33, pasás Venado Tuerto y empezás a analizar ya la situación de la traza entre San Eduardo y Rutino, bueno, eso está en marcha, y eso eran los famosos proyectos PPP que tenía Mauricio Macri, que quedaron absolutamente en la nada. Entonces hay una gran incidencia de principalmente la obra vial nacional en la provincia de Santa Fe, que no solamente consolidada, no solamente se ve consolidada, sino que además permite la posibilidad de pensar para el año que viene el inicio de proyectos importantes, entre ellos el tercer carril de la autopista Buenos Aires entre la A012, o sea, entre la General Motors y la avenida Circunvalación. Entonces es un proyecto importante para nosotros porque permite generar una densidad de tránsito mucho más ordenada en los últimos tramos de la autopista, o que podamos llevar adelante, por ejemplo, el circunvalar ferroviario en Santa Fe, que es una propuesta muy interesante para evitar la entrada de todo lo que son los trenes a la traza urbana santafesina. Yo creo, y no me cabe la menor duda, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, el presupuesto para el año 2022 es mucho más positivo que el presupuesto del año 2021. Estaba viendo en el trabajo que vos hiciste que también había una inversión importante en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejes probablemente más importante de articulación entre la nación y las provincias, ¿no? Lo lleva adelante un organismo que es el ENOSA, el Ente Administrador de Obras Hídricas y de Saneamiento, que tiene mucha vinculación con el gobierno provincial y también con los municipios. De hecho, uno sale un poquito de Rosario y hoy tenemos obras importantes de ENOSA, por ejemplo, en Capitán de Bermúdez, en San Luis Beltrán, y eso también en Funes, ¿no? En la zona norte de Funes uno se encuentra con obras de esas características que tienen un alto impacto local porque mejoran notablemente la situación de saneamiento dentro de esas comunidades. Ahí tiene que tener en cuenta dos líneas de trabajo. Una, que en general el ENOSA subsidia proyectos, o sea, directamente hace aportes no reintegrables a proyectos locales vinculados a acceso al agua potable y al saneamiento. Y en otros casos existe lo que son líneas de crédito hiperblandas, que normalmente vienen apalancadas por créditos internacionales y que permiten en algún lugar una especie de inversión inicial que después, a partir de la contribución por mejora de los propios vecinos, se va reintegrando, ¿no? Así que son líneas de trabajo distintas que en la provincia de Santa Fe se utilizan de las dos maneras. Ni que hablar del proyecto que aparece y tiene que ver con el acueducto metropolitano en la zona del Gran Rosario, que es una obra importante y que aparece también con la solicitud del aval correspondiente para poder generar el endeudamiento, o sea, para pedir el crédito suficiente para tener la obra cumplimentada. Esas son obras importantes que, si nosotros las llevamos adelante, van a marcar un antes y un después
con el acceso al saneamiento del agua potable en nuestra región. Si bien ese tema es crucial en un escenario donde la salud está puesta por ahí en el principal, entre los temas principales, digo, ¿hay también algo que puedas destacar sobre el tema de la inversión en infraestructura vinculado a lo sanitario, atendiendo a todo lo que demandó la pandemia? Bueno, nosotros tenemos ahí un piso alto en la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque realmente cuando uno analiza las distintas gestiones, tanto a nivel provincial como local, todo lo que fue el proceso de adecuación del sistema sanitario de la provincia para combatir el COVID-19 fue menos traumático que en otros lugares porque el piso del cual partíamos era alto, ¿no? Uno va y recorre toda la provincia de Santa Fe y uno encuentra una red de hospitales locales, los SAMCO, que existen, que están bien administrados, que prestan buenos servicios para los vecinos. Después a eso sumarle los hospitales regionales que logró terminar el gobierno del Frente Progresista, y le agregan las ampliaciones que en plena pandemia pudo hacer el gobierno provincial en vinculación con la Nación, del Hospital Gallardo Baigorria, del hospital que específicamente tiene que ver con Villa Constitución y de otro hospital en distintos lugares. Realmente es un elemento importante para tener en cuenta. Yo lo que quiero destacar de eso es que, acordate, también, porque si no uno le pide todo al presupuesto nacional. Nosotros tenemos servicios que tienen que ver con el sistema educativo y con la salud, que son básicamente servicios que por Constitución le corresponden al gobierno provincial. Lo que hace la Nación en ese sentido es acudir en forma subsidiaria, o sea, donde no llegan los recursos nacionales, que se pueda pensar en una interacción de la Nación con las provincias. Otra cosa son aquellos servicios que son estrictamente de competencia federal, de competencia nacional, y te pongo el caso de uno que también es importante, y que tiene que ver con los fondos para la ciencia y la tecnología. Ese es un eje que nosotros sancionamos prácticamente por unanimidad, creo que fue por unanimidad, pero no recuerdo si tuvimos alguna abstención, que es una ley plurianual que nos permita ir llegando al 1% del producto en ciencia y tecnología, ¿no? Uh-huh. El primer año en que se va a implementar esa ley es en el año presupuestario 2022 y está contemplado en el proyecto de presupuesto que nos enviaron al Congreso. Y te quiero mencionar otra cosa que tiene que ver con la ciencia y la técnica, pero también con la producción nacional, y es el Fondo para la Defensa. Es el segundo año que se va a implementar la ley del Fondo para la Defensa, que en este presupuesto son 69.000 millones de pesos, y que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe plantea la posibilidad de que en Fray Luis Beltrán, en lo que es el batallón, en el ex batallón de Arsenales, hoy la base de apoyo logístico, podamos tener una planta de adecuación y de modernización de vehículos a rueda, básicamente jeep del ejército, que antes no existía, ¿no? Entonces, el presupuesto además, ¿qué te quiero decir con esto? Va tratando de incorporar paulatinamente las nuevas leyes que le dan una orientación presupuestaria a los recursos públicos, y eso para mí es muy, pero muy positivo. Un tema que es recurrente cada vez que se discute el presupuesto, muchas veces también motivo de polémica, es el tema de la deuda histórica, la deuda de la coparticipación. ¿Eso está incluido, se va a incluir durante el debate? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Mira, ya cuando hay un fallo de la Corte, la polémica tiene que pasar a segundo plano, ¿no? Hay un fallo de la justicia que dice que esa deuda de la Nación con la provincia se tiene que pagar. Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio? En el año 2018 hubo un nuevo pacto fiscal firmado en aquel momento por el presidente Mauricio Macri. En concreto, el gestor de ese acuerdo fue el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la provincia de Santa Fe, firmada por el ex gobernador Miguel Lich. En ese momento, a partir de ese pacto fiscal, lo que se generó fue una demora en el cómputo definitivo de los intereses de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe. Y ese cómputo no es un cómputo que sea ni responsabilidad del gobierno nacional ni responsabilidad del gobierno provincial, sino responsabilidad del peritaje de la Corte Suprema de Justicia. Eso, ¿cómo lo salvamos el año pasado? El año pasado, a instancia de varios diputados, y los quiero mencionar, el diputado Marcos Clery, el diputado Luis Contigiani, logramos incorporar un artículo en el presupuesto que más o menos decía esto. Una vez que esté
el monto definitivo que tiene que ver con lo que tiene que estipular la Corte Suprema de Justicia, el jefe de gabinete tiene la posibilidad y tiene las facultades para poder reorientar partidas y empezar a asumir la deuda de la nación con la provincia de Santa Fe. En este presupuesto, nosotros lo que seguramente haremos en la Comisión de Presupuesto es analizar en qué situación estamos respecto a los plazos y si es necesario seguramente vamos a estar impulsando un artículo de la misma manera, porque nos da la sensación de que tiene que haber un resorte administrativo en el presupuesto que una vez que esté resuelta esa situación se pueda avanzar prontamente en materializar lo que, insisto, ya no es motivo de polémica, sino que es una obligación que se tiene que hacer cargo el Gobierno Nacional a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, ¿con alguna modificación, con alguna respecto del que presentaron en el año pasado, teniendo en cuenta, digo, que no tuvo mucho resultado eso, ¿no? No, bueno, pero lo que no tiene resultado no es el presupuesto. Lo que no hubo avance fue en el cálculo de la Corte, digamos, ¿no? Hay responsabilidades que son del Poder Ejecutivo y responsabilidades que son del Poder Legislativo y responsabilidades que en este caso también tienen que ver con el Poder Judicial, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ver, y seguramente será motivo de análisis porque ya estamos hablando entre los diputados santafesinos, es cuál es la situación concreta que tenemos hasta hoy, cómo hacemos para salvar esa situación con un artículo del presupuesto. Lo que no le podemos pedir al presupuesto nacional que pueda contar con esos recursos si no hay un cálculo definitivo. Claro. Y en eso yo le pido, porque sé que hablan algunos muchos, que aquellos que tuvieron responsabilidades ejecutivas en el gobierno provincial durante el gobierno de Miguel Lichi, y que fueron parte de los que alimentaron que haya un nuevo pacto fiscal que demoró la posibilidad de pago efectivo de la nación a la provincia, porque San Luis, que no firmó ese pacto fiscal, cobró. San Luis está cobrando lo que ya le corresponde por el fallo de la Corte. En Santa Fe se demoró porque existió ese pacto fiscal, y hay funcionarios de ese momento que hoy se pasean por los medios de comunicación hablando de este tema, que por lo menos seamos todos un poquito más prudentes y tratemos de encontrar una solución al problema. ¿Cómo ves el presupuesto desde el ingreso al Congreso y a su salida? ¿Pensás que va a tener muchos cambios, que va a ser, digamos, un escenario muy de tira y afloje a la luz del tema electoral? ¿Cómo estás viendo, digamos, entre el papel entre la proyección que manda el ministro Guzmán y lo que se va a debatir políticamente en el presupuesto? El año pasado, que fue un año donde no hubo elecciones, entre lo que mandó el Ejecutivo y lo que salió aprobado por el Congreso argentino, hubo más de un centenar de cambios, provocados básicamente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Y eso da claramente la señal de que el proyecto, como te decía al arranque, el proyecto de presupuesto es un punto de partida de una discusión donde después hay que contemplar un montón de situaciones territoriales, básicamente de reclamo de las provincias para entender situaciones concretas, de cuestiones sectoriales que son importantes, más allá de lo que pida la provincia, pero que afectan a servicios concretos. Me acuerdo que el año pasado tuvimos que ampliar la cantidad de fondos para el transporte del interior, ¿te acordarás? Que hay una situación que se vivió al respecto, o sea, hay cuestiones sectoriales, y después hay un montón de situaciones sociales que pueden aparecer en la coyuntura y que requieran tener una mirada más intensa sobre algún aspecto del presupuesto. De todas maneras, te digo, una cosa es planificar los grandes números. Los grandes números da la sensación de que no va a haber demasiado margen en general para que haya modificaciones. Puede haber en algunos aspectos muy específicos y después seguramente va a haber no me cabe la menor duda, una gran cantidad de cambios que se van a generar y que son parte impropia, y yo reivindico el proceso de discusión y de sanción de las leyes, ¿no? Esto que te digo, también hay que pasarlo por la variable política electoral, Álvaro, Sandra, porque no hay duda que hubo elecciones hace muy pocas semanas, que esas elecciones no fueron del todo favorables para el Frente de Todos, el espacio al cual yo pertenezco, y hoy hay un proceso no solamente alrededor de la orientación en el presupuesto 2022, sino de la ejecución del año 2021, que me parece que le da una especial intensidad y que yo valoro que podamos este debate a la luz de la sociedad. Como también, y fíjate que no lo hablamos,
yo creo que también en la discusión presupuestaria se va a hablar mucho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque claro, el presupuesto supone que el año que viene, por algún motivo, básicamente por una negociación con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina no va a tener que enfrentar los vencimientos, claro, mayúsculas, 19.000 millones de dólares que según la negociación de Macri teníamos que pagar el año que viene, ¿no? Y 23.000 millones de dólares que según el acuerdo que hizo Macri teníamos que pagar en el 2023. Y nosotros el año que viene teníamos que pagar los 19.000 millones de dólares que comprometió Macri con el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente no se podría hacer obra pública y no habría subsidios en la Argentina. Tremendo lo que decís. Es tremendo, Sandra. Por eso te digo que me parece que cuando discutimos del presupuesto tenemos que tener una posición más moderada. Siempre hablamos de nuestra verdad relativa, digamos, ¿no? Pero ver cómo hoy tratan de descalificar la ejecución presupuestaria del gobierno nacional, aquellos que nos están metidos en este soberano lío con el Fondo Monetario Internacional, es, por ser solamente moderados en la apreciación, imprudentes. Y espero que en la discusión parlamentaria este tema esté presente, porque si no hablamos de un peso más o de un peso menos para una determinada obra, por una determinada línea programática, y no hablamos que si el año que viene no hay acuerdo con el Fondo Monetario de 9.000 millones de dólares. Sí, se cree. Vuela por los aires este presupuesto, digo, en el sentido de Pero vos fijate la locura, Sandra, de algunas cosas. 19.000 más 23.000 son 42.000 millones de dólares en 2 años a pagar. Cuando nosotros 3 éramos chicos y terminaba la dictadura en la Argentina, la deuda total era de 46.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan? Sí. El primer dato económico de la deuda externa argentina que yo recuerdo era que teníamos 45.000 millones de dólares. Lo recuerdo de Bernardo Grifo, ministro de Economía, al arranque del gobierno de Alfonsín, digamos, ¿no? Y era una enormidad, digamos, era el periodo de mayor endeudamiento. ¿Te acordás la crisis de la deuda en México, en Brasil, digamos, ¿no? En la Argentina, obviamente. Situaciones hiper complicadas, ¿no? Eso que debía la Argentina y que había acumulado a lo largo de la historia, pero muy fuertemente con la dictadura, ahora lo incorporamos en un solo endeudamiento a pagar prácticamente 2 años, 2022 y 2023. Entonces digo, hay que ser prudentes en nuestras apreciaciones, de mucho diálogo, pero también con la convicción de que tenemos que encontrarle entre todos a un problema que generaron algunos. Porque en la Argentina pasa eso. Algunos generan el endeudamiento y después lo tenemos que pagar todos. Teniendo en cuenta justamente esto también, como dirigente político, diputado y también agudo observador político y analista, ¿qué lectura haces del resultado de las elecciones PASO y qué puede pasar en noviembre? Bueno, no es fácil, dejarte pasar una pregunta compleja. Pero, es la última, no te da problema. Bueno, la última, pero pedirle permiso al programa que sigue. No, digo, a mí me parecen 2 cosas. Cuando uno tiene un resultado alejado de la expectativa, como espacio político uno puede hacer cualquier cosa, lo que no puede hacer es meter tierra abajo de la alfombra. Uno tiene que tener un proceso de reflexión interna que nos permita, bueno, qué es lo que nos quisieron decir aquellos argentinos que fueron y votaron en contra. Y te agrego algo más complejo. ¿Qué es lo que nos quisieron decir aquellos argentinos que ni siquiera fueron a votar? Entonces, cosas que no son fáciles y que requieren un estudio, un análisis muy, pero muy profundo de la situación. Sobre esto, tenemos hipótesis que iremos viendo con el desarrollo de las semanas, ¿no? No nos cabe la menor duda, y yo lo dije siempre porque lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Cristina en el 2017, cuando arrancó la campaña nacional, acuñó una frase que era que Macri nos había desordenado la vida, ¿no? Y para mí, desordenó lo que aún no había desordenado Macri. Claro. O sea,
gente que había tenido problemas, pero que seguía con su laburo, vio en riesgo ese trabajo, lo perdió. Ingresos de la población que se habían afectado con Macri se vieron mucho peor con la pandemia. Situaciones de salud, ¿no? Es una tragedia social tener 115.000 muertos en la Argentina, ¿no? Afectaron nuestra vida cotidiana, la situación escolar. Nosotros somos padres de hijos de distintos años, ¿no? De distintas edades. Y todos hemos visto cómo nuestros hijos han perdido clases, contenidos, metodologías, ritmos, ¿no? La obligación que tenemos como espacio político es empezar a ordenar todo eso. Y eso nos requiere un trabajo multidimensional. El que crea que con una sola medida de gobierno va a poder lograr eso se equivoca. Nosotros necesitamos volver a hacernos cargo de la agenda que le propusimos a los argentinos en el año 2019, que fue acompañada mayoritariamente por el pueblo argentino. ¿Eso tiene que ver con el trabajo? Sí. ¿Tiene que ver con la formalización del trabajo? Sí. Bienvenido sea la medida que esta semana se aprobó y se largó respecto a la formalización de los trabajadores y trabajadoras, básicamente de casas particulares, ¿no? ¿Esto tiene que ver con los ingresos? Sí. ¿Esto tiene que ver con el desarrollo industrial y la posibilidad de seguir creciendo y agregando valor? Sí. Bienvenido sea también el proyecto de ley de inversiones en la agroindustria, que acaba de presentar el Poder Ejecutivo. Digo, hay una gran cantidad de cosas que tenemos que hacer, pero básicamente yo creo que es trabajo y sueldos que le ganen a la inflación. Yo creo que esos son los elementos centrales que nosotros tenemos que poner en la agenda y tenemos que empezar a solucionar. Después hay un montón de otros temas que también tienen que ver con la vida cotidiana, que se alejan de lo económico, pero que son muy importantes. Te insisto, la cuestión educativa, necesitamos un shock de presencialidad escolar que permita recuperar en el menor tiempo lo perdido con la pandemia. Nosotros necesitamos también, hay un tema que preocupa mucho la vida cotidiana de los argentinos de Argentina, de los rosarinos de la Rosalía, que tiene que ver el tema de los alquileres. Nosotros hoy no solamente tenemos problema para garantizar el derecho básico a tener una vivienda propia, sino que además aquellos que tienen que ir a alquilar, hemos en parte solucionado los incrementos anuales, pero están desguarnecidos respecto a los primeros contratos o a la renovación del contrato. Hay un montón de situaciones que nos tenemos que ir haciendo cargo y que afectan a sectores tradicionalmente medios que han visto complicada su situación económica tanto con Macri como con la pandemia. ¿Hay también algún componente que tenga que ver con lo que más específicamente puede ser la acción política o la estrategia política? Porque el gobierno, hay cifras que se pueden ver, hay acciones que se pueden ver en cuanto a la intervención que tuvo en la pandemia, digamos, ¿no? Incluso también para ayudar en el aspecto económico. También se ve cierta reactivación. Y sin embargo parece que eso en algunas jurisdicciones locales se reconoce como si fueran propias, pero el gobierno nacional las paga como si fueran un perjuicio. Bueno, yo creo que cuando los resultados en general no son buenos, nosotros tenemos que partir de la base que debe haber seguramente problemas de gestión, básicamente los que enunciábamos antes, que hay problemas de comunicación, o sea, de cosas que hiciste bien y que no terminaste de comunicar o de capitalizar en términos sociales, y que también, además, debemos tener problemas de configuración política, ¿no? Problemas que tienen que ver con el llevar adelante una coalición de gobierno inédita en la Argentina, donde el peronismo encabeza o es el eje vertebral de una coalición mucho más amplia que la que habitualmente presentaba el peronismo en las elecciones. Entonces yo tengo la obligación de pensar que tenemos o que pudimos haber tenido déficit en los tres ejes y de ayudar en la configuración de soluciones en los tres sentidos que te decía antes. Lo que no me suele gustar a mí es esta especie de interpretación de los resultados electorales a la carta, ¿no? Esta cosa media gourmet de la cocina donde las cosas negativas son de tal nivel de gobierno, las cosas positivas son de tal otro nivel de gobierno. Entonces pongo
la carga negativa en aquel nivel de gobierno que menos me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad hace en elecciones tan nacionalizadas como las que se dan siempre en la Argentina en la renovación parlamentaria, yo creo que la sociedad hace una evaluación general de la situación y piensa, a ver, las personas que yo elegí en la última oportunidad para que me ayuden a resolver mi vida cotidiana, ¿me ayudaron o no me ayudaron? Claro. ¿Estoy mejor o estoy peor? Y te manda señales, manda señales claras, ¿no? A veces votándote en contra, a veces votándote a favor, pero diciéndote guarda. Yo me acuerdo con la elección del 2017 que ganó, la intermedia la gana Mauricio Macri, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una elección que ellos logran revalidar el resultado del año 2015. El análisis de había sido que era prácticamente un aval al rumbo general del gobierno. ¿Y qué hicieron? Mandaron la reforma previsional a la Cámara de Diputados y empezaron a caer brutalmente en lo que fue la consideración pública. En marzo se les termina el financiamiento internacional y en junio vamos con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario, en junio del 2018. En 6 meses las elecciones eran como que eran del pasado. Y te digo otra situación al revés. Nosotros perdemos la elección de junio del 2009. Néstor Kirchner, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, después de un año muy distinto, 125 en el año 2008 y en el medio de la crisis provocada por la ¿no? En mayo del año 2010 había millones y millones de argentinos con un clima totalmente distinto en los festejos del Bicentenario. O sea, las elecciones son una foto momentánea de un tiempo que precede y de un tiempo que sigue, que uno no lo puede interpretar linealmente, como que una derrota te lleva a una derrota o un triunfo te lleva a un triunfo. Los fenómenos son más complejos, digamos, ¿no? Y a veces señales que te mandan en una elección intermedia pueden ser perfectamente capitalizados por un espacio político como el nuestro, generar los cambios, metabolizar esos mensajes sociales para poder reorientar la acción de gobierno y lograr transformar aquello que no transformaste. Esta es mi expectativa. Obviamente después dependerá mucho de nuestra capacidad, no solamente de análisis, sino de instrumentar los cambios que haga falta. Germán, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí con la Banda Cambiaria, por supuesto también por el trabajo de análisis que pudiste hacer un poco a pedido también y en detalle sobre la provincia de Santa Fe, así que ha sido un gusto esta charla. No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias, siempre. Hasta la próxima. Así pasaba el diputado nacional por Santa Fe, Germán Martínez, del Frente de Todos, analizando un poco la situación de lo que es el presupuesto nacional 2022 a nivel nacional y su impacto en la provincia de Santa Fe, pero bueno, también hablamos de política, Álvaro. También un poco de política, de las elecciones y bueno, de lo que va a pasar. Exactamente, bueno, quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.